¿Qué se entiende por prueba? Es todo aquello que sirve para dar certeza acerca de la verdad de una proposición. Es la suma de elementos que conducen a la certeza debatida dentro de la dialéctica de un proceso. Además, es una garantía que se le reconoce al disciplinado para que pueda ejercer su derecho a la defensa en el transcurso de la acción disciplinaria. También es un tema que jurisprudencialmente se ha debatido, como lo contempla la sentencia C-159 del 2002, que nos dice lo siguiente: son los medios para crear en el juzgador la certeza o el convencimiento sobre la verdad de los hechos que son materia de los procesos respectivos, con el fin de que el mismo aplique el ordenamiento positivo a los casos concretos. ¿Qué entendemos por probar? Es comprobar la verdad de un hecho mediante motivos o elementos que nos permiten la persuasión de la certeza. La acción de probar es la comprobación del hecho. Además, la prueba es garantía que le permite al juzgador tomar decisiones justas y acordes a derecho. Evitar que se juzgue al disciplinado con criterios ajenos al proceso y permite controlar el poder del operador disciplinario. ¿Cuál es el fin de la prueba? Esta debe conducir al juzgador a visualizar con claridad la escena de lo ocurrido, para que de esta manera se pueda visualizar la verdad real de los hechos con absoluta certeza. La prueba permite conocer el pasado y reconstruir el hecho. ¿Cuál será el objeto de la prueba dentro del proceso disciplinario? Todo lo que puede representar la conducta irregular del servidor público, es decir, los actos voluntarios e involuntarios, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y el juicio o calificación que de estas conductas se tengan. Los estados y los hechos psíquicos o internos que conducen al servidor público a la comisión de la conducta. Dentro de ellos tenemos el conocimiento, la intención o el consentimiento tácito, junto con los hechos de la naturaleza que dieron razón a la misma, las cosas u objetos o cualquier aspecto de la realidad, sea o no producto del hombre. ¿Qué es probar jurídicamente? Es conducir al juzgador a la certeza de la existencia o no del hecho. La prueba hace posible saber con certeza cómo ocurrieron los hechos para que se pueda aplicar la norma. Lo que no existe en el proceso, no existe en el derecho. ¿Cuáles serán los temas de prueba? Solo los concernientes o relacionados con los hechos objetos de la investigación que está inmersa dentro del proceso. Por eso la prueba es tan trascendental e importante y está al servicio del proceso, en forma de que los supuestos de hecho no pueden ser reconocidos sino cuando son probados. La prueba entonces es el alma y el nervio del proceso y la que dinamiza y convierte en éxito o en fracaso la investigación y el posterior juzgamiento. Los fundamentos constitucionales en materia de pruebas. Partimos del artículo 1, que nos consagra que Colombia es un Estado social de derecho, fundado en la dignidad humana. Esta debe prevalecer en todo individuo, sea culpable o inocente, para que se le garanticen todos sus derechos fundamentales. Artículo 2, derecho a la protección en vida, honra y bienes y demás derechos y libertades. Artículo 13, derecho a la igualdad. Artículo 229, derecho al acceso de la justicia. Artículo 29, el debido proceso. Gran trascendencia dentro de un proceso disciplinario, porque este debe ajustarse en todas las actividades administrativas. Además, tiene una serie de postulados, los cuales se destacan los siguientes. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa. Toda persona se presume inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Quien sea procesado tiene derecho a la defensa técnica o pública, a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas, a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra,
Además, esta misma norma nos consagra que es nula en pleno derecho la prueba obtenida con violación al debido proceso, partiendo del principio que prueba ilícita es distinta a prueba ilegal. También se destaca el artículo 33. Nadie podrá ser obligado a declarar en su contra. Artículo 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada. Y concluimos con el artículo 228, el acceso a la administración de justicia inmersa en la gestión pública. Los medios de prueba. Los medios de prueba son la confesión, el testimonio, la peritación, la inspección o visita especial, los documentos y el indicio. Como lo dice en la Ley 734 del 2002, en su artículo 130, dice que son medios de prueba la confesión, el testimonio, la peritación, la inspección o visita especial y los documentos, los cuales se practicarán conforme a las normas del Código de Procedimiento Penal, en cuanto sean compatibles con la naturaleza y reglas del derecho disciplinario. Los indicios se tendrán en cuenta al momento de apreciar las pruebas, siguiendo los principios de la sana crítica. Prueba testimonial. Es la declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho, por haber sido testigo de él. Encontramos ¿qué es testigo? Tenemos dos clases de testigos. En sentido lato, es una persona que ha conocido un hecho que otras personas conocen o pretenden conocer por su intermedio. En sentido estricto, persona que ha conocido hechos que son tema de prueba en procesos judiciales y que han sido referenciadas en el proceso como poseedora de un saber, que le posibilita a la justicia construir un conocimiento propio sobre el asunto. Encontramos también las clases de testigos. Encontramos testigo directo y testigo de oídas. El testigo directo es aquel que en forma personal y directa ha tenido conocimiento de unos hechos, como aquel que observa quién le ha disparado letalmente a alguien. El testigo de oídas es aquel que no ha conocido los hechos de manera personal ni directa y cuyo conocimiento se limita a lo que oyó o escuchó de parte de otra persona que sí conoció personalmente el hecho. Las excepciones al deber de declarar son las contempladas en el artículo 33 de la Constitución Política y aquellos a quien se les ha confiado o ha llegado a su conocimiento por razón de su misterio, profesión u oficio. La prueba pericial. Los peritos pueden ser definidos como terceros ajenos al juicio, quienes disponen de conocimientos especializados sobre una determinada ciencia, arte u oficio y que son llamados a prestar testimonio experto en la interpretación de una determinada información. Es necesaria cuando se requieren conocimientos científicos, técnicos, artísticos o especializados para determinar un hecho dentro del debate procesal o auxiliar al juez a entender la evidencia presentada. El apoyo al juzgador se centra exclusivamente en la materia especializada, sin sustituir sus facultades y competencias jurisdiccionales. La práctica de pruebas tecnocientíficas se decretarán designando los peritos oficiales o no oficiales. Para su valoración debe observarse la idoneidad del perito, la fundamentación técnico-científica, la firmeza, precisión y calidad del contenido, los conocimientos y su concordancia. La inspección o visita especial es un procedimiento por el cual se comprueba el estado de las personas, lugares, los rastros y otros efectos materiales que fueren de utilidad para la averiguación de los hechos o individualización de los autores. Puede hacerse reproducciones, fotos, planos y videos. La inspección se decretará por medio de providencia
que exprese con claridad los puntos materia de la diligencia, el lugar, la fecha y la hora. Cuando fuere necesario, el funcionario judicial designará perito en la misma providencia o en el momento de realizarla. Sin embargo, de oficio o a petición de cualquier sujeto procesal, podrá ampliar en el momento de la diligencia los puntos que han de ser objeto de la inspección. La diligencia adelantada por el funcionario instructor con el objeto de obtener elementos de prueba para la formación de su convicción, mediante el examen y la observación con sus propios sentidos. Se debe informar al disciplinado de la hora y fecha de su práctica. Se debe levantar un acta también en la que se consignen cada uno de los puntos de objeto de verificación. Y se recomienda llevar los elementos que coayuden a la recolección de los elementos materiales de la prueba. La confesión es el acto procesal por el cual un sujeto a quien se le imputa una falta disciplinaria admite haber cometido la acción u omisión que da origen a la misma. Puede ser simple, calificada, indivisible, procesal y extraprocesal. Los requisitos son que sea ante un funcionario judicial, que la persona esté asistida por el defensor, que la persona también haya sido informada del derecho a no declarar en contra de sí misma. El indicio es la prueba creada en la mente del aplicador de la ley disciplinaria, basado en la existencia de un hecho indicador, del cual se infiere la existencia de otro hecho llamado indicado. El indicio es un medio probatorio indirecto, porque a partir de la prueba de un hecho indirecto llamado indicador se infiere o deduce lógicamente el hecho directo llamado indicado. Prueba documental. ¿Qué es un documento? Es el testimonio de una actividad fijado en un soporte. Las instituciones jurídicas, las personas físicas, públicas o privadas registran su información en cualquier tipo de soporte: papel, cintas, discos magnéticos, películas, fotografías y demás, a través de un lenguaje natural o convencional. La información recogida en este soporte es la fuente documental, término con el que también se designa al origen de esa información. Es el objeto o cosa material que relata experiencias pasadas, pensamientos, manifestaciones de voluntad, actos comunicativos, que sirven para confirmar o desmentir hechos o actos de relevancia jurídica. Encontramos dos clases de documentos, que son los públicos y los privados. Los públicos son emanados por las entidades oficiales y los privados son todos los expedidos por los particulares, a no ser de que tengan reconocimiento de documento público. Encontramos los tipos de documentos, que son documentos escritos, y los medios audiovisuales, fotografías, videos, películas, grabaciones y demás. Se incluyen como pruebas documentales las películas, las grabaciones, las fotografías, como ya lo hemos nombrado. En todos los casos, previamente debe comprobarse su autenticidad. Las contraseñas también se incluyen en este tipo de prueba, que son las señas adheridas a personas o cosas como impresiones digitales, títulos profesionales, las marcas de los animales o los nombres comerciales. La autenticidad se presume para los documentos privados a los que la ley otorga expresamente tal presunción, por ejemplo, los títulos valores. Otros documentos privados solo son auténticos si han sido reconocidos. La valoración de las pruebas. Ahora bien, para que una prueba pueda valorarse por el investigador disciplinario, debe cumplir con los requisitos de legalidad en lo que atañe a su derecho y práctica, con el fin de que no sea inexistente, tal como lo señala el artículo 140 de la Ley 734 del 2002. La prueba recaudada sin el lleno de las formalidades sustanciales o con desconocimiento de los derechos fundamentales del investigado se tendrá como inexistente.
clasificación de las pruebas, las cuales se dividen en tres. Primero encontramos la prueba controvertida, es aquella prueba practicada con conocimiento de la contraparte. Encontramos la prueba sumaria, es la prueba que no se ha controvertido, y encontramos las formales, que tienen como su función principal es eminentemente procesar. Esto quiere decir de que su objetivo es llevar al juez al conocimiento de la existencia de determinados hechos. Por otro lado, tenemos de que de igual manera existen aspectos que no requieren prueba, siendo estos los hechos notorios, la negación y afirmaciones indefinidas, las normas legales y por último los hechos presumidos legalmente. Es pertinente establecer de que el hecho notorio no se prueba, pero se debe alegar. Como siguiente punto, tenemos la prueba ilícita, ilegal e ineficaz. Entiéndase como prueba ilícita la que es aportada al proceso con vulneración al debido proceso y tratamiento legal que tiene toda prueba que se pretenda hacer valer al momento de la respectiva valoración por parte del juzgador. La prueba ineficaz es aquella que es aportada por fuera del término establecido en la ley, vulnerando el debido proceso. Y la prueba inconstitucional, como su nombre lo indica, es aquella de que se han vulnerado derechos fundamentales del investigado, con el objetivo de que de establecer de que todos aquellos medios probatorios que se pretendan hacer valer se deben ceñir a las formas establecidas para su práctica y no deben violar los derechos fundamentales y las garantías constitucionales y de igualmente legales a las personas que se encuentren en curso de una investigación disciplinaria. Esto quiere decir de que al momento de verificar que existan alguna de estas causales, el fallador deberá excluirlas al momento para que éstas no sean objeto de valoración y por consiguiente no tengan peso decisorio al momento de establecer el resultado final, con el objetivo principal de respetar las garantías tales como el derecho a la dignidad humana, la primacía de los derechos inalienables de las personas, la igualdad ante la ley, el derecho a la intimidad, el derecho a la libertad, la prohibición de autoincriminación, la prevalencia del derecho sustancial y el acceso a la justicia. Al mismo tiempo, resulta pertinente establecer de que, al igual que existen parámetros para la exclusión de determinadas pruebas en un proceso específico, también existen excepciones a las reglas de exclusión de las pruebas, tales como, primero, las de atenuación, es decir, las que tengan un vínculo atenuado. Esto consiste en afirmar que el vínculo entre la prueba derivada y la prueba principal es muy débil y por lo tanto no afecta el debido proceso. Esto quiere decir de que la prueba principal sí se dio con vulneración, ya sea a nivel constitucional, haya sido ilegal o haya sido ineficaz. La prueba derivada necesariamente, la prueba derivada no tiene un vínculo fuerte y por lo tanto permite de que esa se continúe y efectivamente al momento de la valoración esta sí sea tenida en cuenta. Segundo punto, tenemos la fuente independiente. Eso quiere decir y hace referencia a que el conocimiento que dio lugar a la obtención de la prueba derivada es uno completamente diferente al que dio lugar a la obtención de la prueba principal. Y como tercer punto tenemos el descubrimiento inevitable. Esto quiere decir de que la prueba derivada en todo caso habría sido encontrada por otra vía, por lo latente, por lo infalible al momento de realizar la debida investigación se hubiere encontrado.
compañeros y docente. Hasta la próxima.